Albert. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Y gracias, Fátima, sobre todo por contar con tu presencia y esta nueva Martes Class tan interesante. Recuerdo que el formato son 30 minutos de presentación y luego tendremos preguntas, 15 minutos para hacer preguntas. Tenéis el chat a disposición y yo lo que os quería anunciar es la 6ª edición del CLAPFO 2023. Es el Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional, que es la 6ª edición. Y se hace de forma presencial en Costa Rica, pero también en formato online para todos los que quieran asistir, ¿vale? Entonces os voy a dejar, en el chat os voy a dejar el link de la página web, donde hasta el 1 de marzo ya podéis hacer la adquisición de la entrada con un precio reducido, hasta el 1 de marzo. Entonces, bueno, a anunciaros lo del CLAPFO, que realmente es un congreso ya de la 6ª edición, un congreso que ya tiene, dijéramos, de referencia en Latinoamérica en cuanto a fraude organizacional, y os lo recomiendo que le echéis un ojo y que realmente vamos a tocar temas muy, muy interesantes y novedosos en esta 6ª edición. Bueno, sin más, doy paso a Juan Ignacio para que presente a Fátima y iniciamos ya la Martes Class del mes de febrero de ICPF. Pues muchas gracias, Albert, y bueno, y Marta por la introducción. Y hoy la verdad es que tenemos un lujo de presentadora, porque Fátima Rodríguez González Chávez es socia del área penal y compliance del Oficina International Law Firm. Además es profesora en la Universidad de Villanueva de Madrid y del Centro de Estudios Garrigue y colaboradora también de la Universidad Complutense de Madrid, pero por encima de un amplio currículum, que no lo vamos a leer porque es muy, muy amplio, es una líder en la lucha, en la lucha contra la corrupción y el fraude y también liderando procesos de compliance con todas las asociaciones. Una persona que cada vez que la llamamos pues es encantadora y atiende y comparte muchos conocimientos pues en los distintos ámbitos que le ofrecemos y estamos encantados, ¿no? Así que no quiero quitarte más tiempo, Fátima, pues el escenario es tuyo, como dicen los ingleses, y nada, y después tendrás, pues la verdad es que el tema es difícil, pero bueno, yo creo que te van los retos, ¿no? La parte de la criptomoneda, y aunque ponga el vacío legal en el ámbito de las criptomonedas, seguro que tú lo vas a llenar con comentarios muy, muy sabios. Así que sin más, le doy la palabra a Fátima. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la intervención, Juan Ignacio. Te agradezco muchísimo tus palabras. Y es que es una suerte estar rodeada de amigos como vosotros y por supuesto que un lujo participar hoy y bueno, espero ilustraros un poquito más y enseñaros algo, por lo menos que os quedéis con algo sobre el mundo de la criptomoneda, que para muchos es todavía un mundo desconocido. Y precisamente por ello, primero voy a introducir un poco lo que es la criptomoneda, voy a hablaros un poco en general y luego ya nos iremos introduciendo en cómo se puede cometer el fraude dentro de este mundo digital y contaré algún caso práctico, alguna noticia novedosa sobre este tema. Bueno, ¿cómo inicia el mundo de la criptomoneda en el mundo? Pues en 2008 un personaje llamado Nakamoto, digo un personaje porque ni siquiera se sabe si es una persona física o es un grupo de personas que escribieron un artículo muy importante en el que creaban por primera vez, lanzaban la creación de una moneda digital a través de un software muy sofisticado. ¿Y en qué consistía ese software y por qué era tan diferente a todo lo anterior? Bueno, pues era diferente porque a partir de ese momento se iba a poder intercambiar dinero digital a través de Internet y de persona a persona. No iba a hacer falta que hubiese ningún tipo de intermediario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no había ninguna autoridad central de por medio. Eso a día de hoy, 2023, tantísimos años después, sigue siendo exactamente igual. Seguimos sin tener autoridades que puedan regular esta criptomoneda y esta forma de intercambiar moneda digital. Como pone aquí, es un software capaz de permitir pagos sin que haya institución financiera. Por lo tanto, estaba diseñando una política monetaria propia, diferente a todo lo demás. Bueno, como veis esta imagen, se dice que este señor de origen japonés es el creador de Bitcoin. Esto es lo que significa peer-to-peer, es de persona a persona a través de un ordenador. Y en Hungría se ha llegado incluso a hacer una estatua
para esta persona, puesto que bueno, para algunos ha sido una auténtica revolución y ha habido mucha gente que ha ganado y que sigue ganando muchísimo dinero en este mundo de la criptomoneda. Bueno, bien, ¿y qué es un criptoactivo? Pues preguntaréis. Pues es una representación digital de valor que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante tecnología, mediante registro descentralizado, que es lo que os decía antes cuando hemos empezado, que no hay una institución financiera que diga, que regule cómo se tiene que hacer ese tipo de intercambio. ¿Y cuáles son las características o ese funcionamiento del Bitcoin? Pues en primer lugar es que la autoría es anónima. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como no se sabe quién hay detrás de esta creación del Bitcoin, eso genera un poco de inseguridad, porque no se sabe ante quién o qué institución estamos operando. Pero por otro lado, luego veremos que precisamente ese anonimato va a ser lo que a otros muchísimos les atraiga a la hora de invertir en criptomoneda. Como dice aquí, no está basado en la confianza, sino en una criptografía, es decir, en un software que ellos inventan y que nadie va a poder manipular. Además, genera más confianza que el dinero fiat, que no sé, por si acaso no tenéis todo claro lo que es el dinero fiat, es el dinero fungible, palpable, pues nos referimos al dólar o como puede ser el euro. Entonces, yo os pongo aquí un ejemplo, y es que el dólar cuando su índice pierde valor, lo que hacen es imprimir más billetes. En cambio, en la criptomoneda, cuando sale la criptomoneda, cuando se lanza, por ejemplo Bitcoin, tú lanzas 1 millón de Bitcoins y no se van a poder crear más. Vas a tener que operar siempre con ese 1 millón de Bitcoins. Y creo que todavía no se han creado todos, sino que no será hasta pues 2030 o 2040 cuando se llegue a ese tope del 1 millón de Bitcoins. Y esto aporta mucha seguridad, puesto que evitas la inflación. Por tanto, es un sistema financiero alternativo. ¿Por qué? Porque tú puedes transferir desde 10 Bitcoins hasta 100. Bueno, y entonces me diréis, vale, ¿y qué? Bueno, pues no hay comisiones y eso es muy bueno. Y si hay comisiones, que algunas veces, bueno, en su mayoría la realidad es que sí que las hay, pero son mínimas, te cobran lo mismo por una transferencia de 100 millones que por una de 20. Luego eso resulta también muy atractivo para el que opera. Y además, como ya he repetido, como ya he dicho, evita la existencia de esa autoridad central. Bueno, ¿y cómo funcionan las criptomonedas en España? No solo en España, sino a nivel internacional, por supuesto. Bueno, pues como os decía, funciona a través del anonimato y a través de ese carácter descentralizado. Nosotros operamos con los criptoactivos a través de nuestros ordenadores. ¿Qué necesitas para poder operar con una criptomoneda? Pues necesitas una wallet. Y en esa wallet, que una wallet es como un monedero físico donde tú guardas tus monedas, pues en este caso, en el mundo cripto, lo que tienes es un wallet. Y más adelante os hablaré de los tipos de wallet que existen. ¿Y qué ocurre? Pues que a través de esas wallets, que van a través de un número de identificación, tú no tendrás que dar tu nombre normalmente, luego os contaré porque no quiero adelantaros cosas, pero para que no nos liemos, saber que es descentralizado, tú no tienes por qué dar tus datos, puedes operar de ordenador a ordenador y además eso va asociado a un número de identificación, pero no a la identidad del usuario. Fátima tendrá un número, pero en ningún caso tendrá un nombre. Entonces, esa wallet que va a guardar mis cripto, ¿qué es? Bueno, pues es un dispositivo. Veis aquí este dibujo que existen las hot wallet y las cold wallet. Y vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre unas y otras. ¿Y qué hacen las wallet? Pues como dice aquí, permiten guardar, enviar y recibir de forma segura las criptomonedas. Bueno, y entonces, ¿cómo se clasifican esas wallets? En primer lugar, tenemos las hot wallets, que son aplicaciones móviles como las del banco, cualquier banco que tú te bajas en tu móvil, la aplicación del banco y tú empiezas a operar. Ese banco, obviamente, ese hot wallet sí que tiene tus datos, tendrá tus datos porque ellos serán los que operen, tú operas a través de su aplicación.
¿Qué pasa? Que siempre que nos bajamos alguna aplicación de internet, todos lo sabemos, nos pasa en nuestros ordenadores, nos pasa en nuestros móviles, son susceptibles de ser hackeados, porque no exigen verificación. Como veremos más adelante, las hot wallet sí lo exigen. Tenemos dos tipos de hot wallet. Por un lado están las centralizadas, en las que es una plataforma de intercambio de criptomonedas. ¿Qué quiere decir eso? En inglés, en Inglaterra y en Estados Unidos dicen not your case, not your crypto. O sea, si el banco tiene tu dinero, o sea, si tu aplicación tiene tus criptomonedas, en realidad es ese banco, esa aplicación la que tiene tu dinero, porque tú físicamente no lo puedes tener. Y entonces aquí aparecen las cold wallet, y las cold wallet precisamente son monederos que no están conectados a internet, a diferencia de los anteriores que sí lo estaban. En este caso, estas wallets son pendrives que tú conectas a tu ordenador siempre que quieras operar. Y en el momento en el que tú ya tengas tus cripto, vuelves a sacar el pendrive y te lo llevas a tu casa. Entonces, esa es una manera mucho más fiable de guardar tu dinero. Da más seguridad que las hot wallet. Bueno, una vez que tenemos una wallet, hayamos elegido la hot wallet o la cold wallet, depende de la confianza que nos dé o el perfil que tengamos para operar, porque no solo operan personas físicas, sino que incluso empresas nos han llamado, por ejemplo, a nuestro despacho alguna vez para saber cómo pueden operar en el mundo del cripto, pues piden un poco de asesoramiento porque es un mundo tan desconocido que no lo saben. Entonces, una vez que tenemos esas billeteras, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empiezo a operar? Quiero ganar bitcoins y quiero ganar mucho dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues tenemos tres maneras. La primera, la más clásica, la más conservadora, es la exchange centralizada, que es, como os decía, como un banco de criptomonedas. El mismo exchange es tu billetera, tu monedero. El banco, cuando yo tengo la aplicación y voy a hacer un Bizum o voy a hacer una transferencia, ellos tienen mi dinero. ¿Quién está operando? ¿Quién está haciendo la transferencia? La transferencia la hago yo. Pero realmente el que genera los movimientos, el que hace posible que esos movimientos se lleven a cabo, es el banco. Por lo tanto, por eso decimos que es una especie de aplicación bancaria en la que actúan de intermediarios. Controlan las transacciones que se llevan a cabo, pero lo que acabo de decir, pero no evitan que las hagas. Pero sí tienen un libro de registros de las transacciones que tú llevas a cabo. Pues por ejemplo, como cuando tú haces 20 transferencias al mes, tú luego vas a la aplicación de móvil y te sale ese número de transferencias que tú has hecho en el mes, pues igual te aparece en esta exchange centralizada. Además, es muy ventajoso por otro lado porque hay un seguimiento de los clientes. Luego eso da mucha fiabilidad al que opera o decide operar a través de este tipo de exchange centralizadas. Como os decía, la empresa custodia las monedas y tú las gestionas. Permiten pagos con tarjeta o por transferencia. Y me diréis, bueno, ¿y aquí dónde queda el anonimato? Pues precisamente en las exchange centralizadas no hay anonimato, porque tú tienes que dar tus datos para que ellos puedan operar por ti. Pero lo que sí es, y lo que sí que quiero que quede claro, que sí que es anónimo, es el movimiento de esa compra de criptomoneda se hace a través de un código alfanumérico. Aunque la exchange es la que opera a través de tu nombre, luego eso se hace a través de códigos. Espero que entendáis la diferencia y si no, luego pues después cuando terminemos, a mí os lo digo porque me costó entenderlo. Y tengo un gran apoyo, Luis, que no sé si me estará viendo, pero él sabe la cantidad de horas que hemos pasado para llegar a entender estos conceptos que a veces nos resultan tan abstractos. Entonces, si luego tenéis cualquier duda, perdonad el inciso, por supuesto que podemos, podéis preguntar lo que queráis, podemos debatir lo que consideréis. Esto es muy importante y da muchísima seguridad a los operadores. Y es que sí que están sujetos a la ley de prevención de blanqueo de capitales. Luego ya sabes que tu moneda está bien custodiada. Pero no todo es tan bonito. Todo lo que os he contado hasta ahora parece muy bonito. Pero ha habido problemas. Por ejemplo, os he puesto aquí una noticia, ¿vale?, que podéis mirar después. FTX se declaró en bancarrota
y todos los usuarios que tenían dinero en esta aplicación Exchange perdieron todo su dinero, que fueron muchos millones. Entonces, pues bueno, yo os voy a ir contando ventajas y desventajas de cada exchange o formas de hacer transacciones con las criptomonedas. Lógicamente, nada es fiable al 100%, pero bueno, cada uno elige su manera de operar según le convenga. La segunda posibilidad que tenemos, las exchanges descentralizadas. Me gustaría que os quedarais con estos emoticonos, que no os los he puesto de forma arbitraria, sino que luego os explicaré por qué es tan importante que nos fijemos siempre en los detalles cuando entremos a operar en el mundo de las cripto. Entonces, una exchange descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Para empezar, que operas a través de smart contracts, porque te encuentras dentro de la propia blockchain. Lógicamente, para poder operar a través de exchanges descentralizadas, tienes que tener muchísimo conocimiento en las criptomonedas y en el mundo del blockchain, porque si no es imposible que tú te introduzcas en un mundo como ese y puedas operar, porque todos son códigos alfanuméricos y va a ser muy difícil sin conocimientos que tú puedas hacerlo. Por eso la gente acude pues, a exchanges centralizadas o a casas de cambio. Pero bueno, imaginémonos que somos muy entendidos en la materia y que efectivamente vamos a operar de forma descentralizada. Pues esta va a ser una forma muy buena de mantener el anonimato, puesto que eres tú directamente el que a través de tu ordenador vas a operar, vas a empezar a sumergirte en este mundo del blockchain y vas a empezar a operar con esos códigos alfanuméricos. Aquí os digo que son operaciones más seguras y transparentes. ¿Por qué? Precisamente por lo que no hay intermediarios, no hay terceros. Es un peer-to-peer, de persona a persona, de ordenador a ordenador. No va a haber nadie que te haga intermediario. Lo haces tú directamente desde esa billetera de la que hablábamos antes. La conectas y la vinculas directamente a ese exchange descentralizado. Lo que os decía antes, todas las operaciones que tú hagas, como son códigos matemáticos y son blockchains que al final se van acumulando en bloques, esos códigos se van acumulando y se van guardando en ese software de blockchain, pero realmente es anónimo, por lo que os digo, porque son códigos matemáticos que son imposibles o casi imposibles de descifrar. Esto es muy goloso, ¿por qué? Porque tu nombre no aparece, porque no está controlado por las autoridades, porque no está sujeto a la ley de prevención de blanqueo y porque solo tú mismo vas a conocer tus operaciones. Por lo tanto, van a ser muy difícil de rastrear, pero además va a ser muy difícil de rastrear por lo que os decía, porque al final, al ser códigos matemáticos, pues es muy complicado. Bueno, lo que está claro, y os decía antes, no todo es maravilloso. Al final, esto también puede conllevar problemas y por supuesto que puede tener robos. Los smart contracts a veces pueden tener vulnerabilidades y las personas y los informáticos, los hackeadores, pues que saben mucho de esta materia, pues pueden encontrar las vulnerabilidades de ese smart contract y precisamente robar en esas exchanges. Os pongo, pues como os he dicho antes, tenéis aquí links a noticias interesantes que os pueden informar con más detalle de lo que yo os estoy contando hoy. Bueno, entonces, por resumir, hemos hablado de exchanges centralizadas y descentralizadas. Yo diría que estas son las tres características más importantes de las centralizadas, que al final el exchange controla tus fondos cuando es centralizado, no es anónimo, y tienes posibilidad de hackeos y caídas del servidor. Y en cambio, cuando es descentralizado, tú controlas tus fondos, es anónimo y no hay hackeos o caídas del servidor, pero sí, como os decía, existen vulnerabilidades en el smart contract y desde ahí sí que podrían llegar a haber robos. Y por último, que primero he querido distinguiros esto, existen las casas de cambio. Bueno, yo no estoy haciendo aquí publicidad de nada, por favor, que no parezca lo contrario, porque además está prohibido hacer este tipo de publicidad, bueno, no está prohibido, pero tienes que adherirte a la ley de mercados y valores y yo simplemente os las pongo, os he puesto antes Binance y os he puesto PancakeSwap,
y Bit2Me, pero en realidad no es ningún tipo de publicidad, sino que simplemente es para que si queréis investigar, que sepáis cuáles son para que vayáis al grano directamente. Entonces, ¿qué es una casa de cambio? Pues las casas de cambio son casas donde tú puedes operar con tus criptomonedas, pero no tú directamente, sino que lo hacen terceras personas a través de ti. Esas casas de cambio pueden ser o online o también pueden ser físicas. Ahora no sé a nivel internacional, pero desde luego que aquí en España ya hay muchas casas de cambios y bueno, pues poco a poco se van regulando. Entonces, primera característica es que estas entidades están centralizadas, que se encuentran sometidas a la Ley de Prevención de Blanqueo, a la Ley de Protección de Datos y a la CNMV. Se trata de entidades con personalidad jurídica y que están registradas en el Banco de España, siempre y cuando existan operadores españoles. Se cobran altos porcentajes de comisión por las transacciones. No es lo mismo operar con un exchange descentralizado, en el que la comisión es ínfima, o sea, es inapreciable. En cambio, en las de exchange centralizadas sí cobran un poco más de comisión, pero es verdad que en las que más comisión cobran son en las casas de cambio, a lo mejor porque también son las que más fiabilidad o confianza aportan al usuario. Actúan también como cajeros cuando son casas de cambio físicas, actúan también como cajeros. Se pueden hacer pues, a través de transferencias, a través de efectivo. Tú llevas tu efectivo a la casa de cambio y ellos te lo cobran y ya en ese momento te dan tu criptomoneda. Y bueno, esto quiero que quede claro, no en todas ocurre lo mismo, pero a día de hoy muchas de ellas, a pesar de ser centralizadas, no reportan su actividad al Banco de España y ni siquiera están registradas. Tampoco está del todo regulado cuál es la metodología a seguir en el caso de ingresar dinero en efectivo con importes inferiores a 990 euros. Os lo voy a contar ahora brevemente, no lo tenía previsto, pero bueno, os lo cuento rápido. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me puede dar un aviso alguien a través del chat de ¿te has pasado ya? Corta el rollo, cuando lleve 20 minutos para poder que me dé tiempo y poder avanzar rápido. Pero simplemente que la casa de cambio, tú tienes la posibilidad de ingresar en efectivo o de sacar en efectivo 990 euros sin tener que registrarte, sin tu DNI, simplemente dando tu número de teléfono. ¿Qué me cuentan o cuáles son las situaciones que se dan en estos casos? Bueno, pues que a lo mejor, imaginaos, yo voy a ingresar 990 euros, yo me dedico al tráfico de drogas, ese día me han dado 5.000 euros, bueno, pues yo tengo la posibilidad de ir a una casa de cambio, ingresar 990 euros, después otros 990, luego otros 990, siempre y cuando no dé el mismo número de teléfono. Si das el mismo número es imposible porque solo lo puedes hacer una vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos lo que hacen es que precisamente lo hacen 5 veces dando el móvil de su padre, una tarjeta de esas que luego la tiras, el de su compañera y el de, bueno, pues pueden dar el móvil que sea. Entonces esto es un poco peligroso, pero bueno, hay que pensar que eso no lo hace la mayoría, sino a lo mejor una poquísima minoría. Y luego hay otra cosa importante y es que a pesar de estar sujeta a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, pues lógicamente los dueños o los que están allí dando la cara en las casas de cambio, los que están contratados, los empleados, son los últimos que deciden si reportan o no una actividad. A mí me puede venir a mi casa de cambio una actividad sospechosa, pero yo puedo o no transmitírselo al Banco de España o al SEPLAC. Bueno, pues como os decía, en ambas exchanges, o sea, en las exchanges centralizadas y en las casas de cambio es posible sacar dinero en efectivo a través de un cajero y bueno, lo que os decía, bueno, pues sí, los 995 euros, bueno, esto ya os lo he contado. Y ahora nos pasamos a la regulación. Bueno, vamos a ver qué regulación tenemos hoy en día aplicable en España y vamos a ver luego cuáles son las propuestas de ley.
Bueno, pues en primer lugar tenemos la circular 1/2022 de 10 de enero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativa a la publicidad sobre criptoactivos. ¿Por qué surgió esto? Bueno, porque querían controlar la publicidad que se le daba a las criptomonedas, porque muchas veces tú puedes publicitar lo que quieras, o sea, puedes publicitar una criptomoneda que te dé muchísima seguridad o una criptomoneda que no te dé ninguna. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esa publicidad que tú das. Por lo tanto, había que desarrollar normas, principios y criterios para saber cómo hacer esa publicidad. Había que delimitar ese ámbito objetivo y subjetivo de la publicidad, definir cuáles eran las facultades de la CNMV, advertir sobre los riesgos que tiene invertir, porque como sabéis muchas veces invertimos no siempre, pero bueno, todos hemos cometido errores y a veces hemos invertido en cosas pues, que a lo mejor no eran muy seguras, y precisamente como la criptomoneda no está regulada, pues quieren advertir de que a veces puede ser peligroso. Os pongo estos dos ejemplos aquí, que aunque Kim Kardashian pues, no es española y no se le ha condenado en España, hizo una campaña de publicidad de unas criptomonedas y se le condenó a pagar 1,5 millones de euros por hacer, de dólares, perdón, por hacer esta publicidad en Estados Unidos. Y bueno, en España, como veis, somos más suaves. Iniesta promocionó criptomonedas en Twitter y lo hacen otros muchos, si os metéis en internet lo podéis ver. Bueno, pues él dio publicidad a unas criptomonedas y la CNMV tenéis ahí lo que le contestó. Se dirigió directamente a él diciéndole que eran productos no regulados y que por lo tanto había que tener cuidado a la hora de dar publicidad a esos criptoactivos. Por otro lado, como ya es sabido por todos, también aplica la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que como os decía, ¿a quién le afecta? A los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, la moneda fiat, o a los proveedores que custodian monederos electrónicos, ¿vale? No establecen, todavía no está muy delimitado, o sea, no está muy desarrollado, pero bueno, poco a poco se van implementando normas que son muy buenas para que vayamos avanzando en este sentido, para prevenir el blanqueo. Y como os digo aquí, el Banco de España no supervisa, o sea, los riesgos financieros u operativos, pues el Banco de España no tiene competencia. Y la inscripción, lo que decía en el Banco de España, no implica la aprobación o verificación de la actividad realizada. Os decía antes que no todas las casas de cambio están inscritas o las exchanges centralizadas, pero eso es un motivo de infracción muy grave. También tenemos la Ley 11/2021 del 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Bueno, pues ¿para qué? Pues para precisamente lo que la propia palabra dice, para evitar que se cometa el fraude. Lo que quieren es que poco a poco los inversores en criptomonedas y los operadores vayan declarando a Hacienda que disponen de estos criptoactivos y que en el caso de que no declaren a Hacienda y por lo que sea pues se llega a saber que lo han hecho, pueden tener multas desde 5.000 euros. Por otro lado, ya entramos en las propuestas. Primera propuesta, la propuesta MiCA, que es una propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos, por el que se modifica la Directiva 2019/1937, conocida como MiCA. ¿Qué pretende este reglamento? Pues lo que os he venido mencionando desde el principio, que es la regulación completa, integral de los criptoactivos. ¿Para qué además? Para que exista una armonización de la legislación en todos los Estados miembros, que sería mucho más cómodo, aportaría más seguridad jurídica y confianza a todos los operadores e instituciones financieras. Tiene como objetivo regular los criptoactivos que no están asociados a una moneda fiat, los stablecoins, explotar y apoyar las fianzas digitales, aportar seguridad jurídica,
asegurar que el marco normativo de los servicios de la Unión Europea sea favorable para la innovación y aclarar la definición de los instrumentos financieros, porque claro, a día de hoy eso no está regulado. Por último, si no me equivoco, la directiva sobre la cooperación administrativa para la transparencia fiscal, bueno, pues que se amplíe el alcance del intercambio automático de información con particulares con elevado patrimonio, pues se toman decisiones sobre las sanciones y también se alinearán con respecto a las normas. Por lo tanto, las conclusiones hasta ahora son que a los criptoactivos no se les confiere un estatuto jurídico de moneda, se aceptan como método de intercambio y actualmente que sepáis que en España se encuentran inscritas 45 exchanges en el Banco de España. Pero somos conscientes de que hay muchas más, por lo tanto, os podréis imaginar que lo que os he contado antes del reporte al SEPLAC o la introducción de los 990 euros, pues a veces se complica. Entonces, ahora entramos en lo que es el fraude. Bueno, ¿y cómo se puede cometer ese fraude con los criptoactivos? Bueno, pues en primer lugar os voy a hablar de los delitos contra la hacienda pública y voy a pasar un poco así rápido y por encima porque, bueno, para los que no conocéis la legislación española, el delito contra la hacienda pública lo regula el artículo 305 de la ley, del Código Penal y lo que dice es que las operaciones no declaradas que el importe cuyo importe omitido, esto lo dice el artículo 305, cuando el importe sea igual o superior a 120.000 euros, la infracción o la sanción administrativa tendrá categoría de delito contra la hacienda pública, lo que prevé una prisión de 2 a 6 años y multa de doble al sextuplo, por lo que os podréis imaginar todo lo que se está evitando el operador que no está declarando a día de hoy. Por otro lado, el delito de blanqueo de capitales es un delito bastante habitual en el mundo de la criptomoneda. Bueno, ya sabéis que todos estos delitos que os estoy contando obviamente existían antes de la creación del Bitcoin, pero es verdad que este tipo de delitos son los más frecuentes en las criptomonedas. El delito contra la hacienda pública, el delito de blanqueo y el delito de estafa. ¿Por qué el delito de blanqueo? Bueno, pues el delito de blanqueo se comete a través de las exchanges descentralizadas. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque es muy difícil trazar los movimientos de las transacciones, además de que no identificas al titular, porque es que se trata de códigos alfanuméricos. El delincuente recibe criptomonedas procedentes de las deep webs. Las deep webs son unas webs que os pongo aquí. A la izquierda os pongo, por ejemplo, esta es una web que vende droga. Bueno, tú te introduces en ese deep web y a través de esta deep web yo puedo comprar droga. ¿Cómo? Pues con la criptomoneda. Bueno, pues yo cometo este delito de tráfico de drogas y ahora lo que quiero, es transformar esa criptomoneda en dinero, cash, porque me diréis, ¿y para qué quiero yo la criptomoneda? Lo que quiero es dinero en cash. Muy bien, ¿cómo lo hago? Bueno, pues existen aplicaciones que directamente te dan la posibilidad de que sin aportar apenas datos tuyos, incluso, o sea, es que te los puedes inventar, te pueden transferir lo que hayas obtenido de esa ganancia ilícita directamente a un número de cuenta que tú des, que puede estar en un paraíso fiscal, puede estar en países que no está regulada la criptomoneda y por lo tanto puedes sacar tu dinero, no solo 5.000 o 10.000, sino que puedes sacar lo que te dé la gana. Bueno, ya os lo acabo de contar. ¿Cómo puedo cambiar mi moneda virtual? Bueno, pues lo que digo, a través de cajeros y de web exchange, que bueno, yo os he puesto, os pongo esta porque es conocida, si la buscáis existe, y esta web precisamente da estas facilidades para poder sacar o convertir esas criptomonedas en dinero fiat. Os pongo aquí ejemplos, pues por ejemplo, un ucraniano o un senegalés no están sometidos a ningún tipo de control legal y ellos pueden sacar la cantidad
que quieras de criptomonedas porque no tienen límite. Os pongo un ejemplo en España de blanqueo de capitales que fueron detenidos una cúpula en Bits, se llama Bitsalo. Y entonces, ¿qué hemos descubierto? Pues que según un estudio, Chain Analysis, de los más de 2.000 millones de transacciones en las que participó Bitslato entre 2019 y 2021, 966 millones de euros procedían del cibercrimen, ¿vale? Como os he dicho antes, a través de esa dark web, como tráfico de órganos y rescates pagados por extorsiones cometidas en Internet. Fátima, Sí. 5 minutos y empezamos con el bloque de preguntas, que ya tenemos gente que está preguntando. Vale, no, pues nada, pues simplemente mencionar que lógicamente las estafas no existen desde el inicio del Bitcoin, existen desde siempre. Lo que pasa es que se aplican a las criptomonedas. Las estafas piramidales, el caso súper conocido de Bernie Madoff, ¿os acordaos? Pues igual, aquí en España se ha cometido una estafa piramidal a miles de jóvenes que les prometían hacerse ricos. Luego tenemos las estafas de Pump and Dump, que no sé si os suena, el juego del calamar. Bueno, pues crearon una criptomoneda y una aplicación por la que tú podías comprar una ficha en la que tú ganabas unas canicas, pero al final esa canica nunca existía. Muchísima gente invirtió en esta aplicación, pero se bloqueó porque no llegaron a bueno, no me sale ahora la palabra de lo que quiero decir, pero bueno, estafaron 12 millones de euros. Es que como voy tan rápido me quedo un poco cortada. Bueno, luego están el fraudes con ICOs, bueno, pues sacan productos buenísimos que van a resultar increíbles, la gente se lo cree, vamos a sacar un producto medioambiental, pero hay que invertir en esta criptomoneda, tal. Cuando ya han conseguido 5 millones de euros, ¡pum!, desaparecen de un día para otro. Oye, ¿y qué facilidad para desaparecer? Bueno, pues precisamente esto es el riesgo que uno asume cuando opera con criptomonedas, que de un día para otro una exchange, los descentralizados o las cripto pueden desaparecer. Otra es los regalos con criptomonedas. Bueno, pues alguien asume la identidad de un tercero. En este caso os he puesto un ejemplo de Elon Musk, pues que prometían, oye, pues si metes cripto, si inviertes en esta cripto, te vamos a regalar 10 criptos. La gente se lo creía, caía en la estafa. ¿Por qué? Por una falta de información. Phishing, smishing y vishing, bueno, eso no lo voy a explicar porque todos sabemos lo que es, pero bueno, que sepamos que también se puede hacer con respecto a la criptomoneda. Y por último, ¿cómo detectar que estoy ante un posible fraude? Bueno, pues cuando a ti te prometen que hay un altísimo rendimiento de inversión garantizado, eso no hay quien se lo crea. Todos los que invierten, y estoy segura de que en esta presentación hay muchos inversores, saben que corremos un riesgo y que hoy tu acción vale 10 y mañana vale 0. Por otro lado, cuando te ponen una jerga complicada y un lenguaje difícil, olvidaos, eso asegurado es un fraude. Por otro lado, vendedores sin licencia, hay que comprobarlo, os pongo ahí la web, muchos no lo saben, yo os la pongo ahí para que sepáis en qué vendedores pueden estar operando sin licencia. Luego suena demasiado bueno para ser verdad y cuando te presionan mucho de compra ahora, compra ahora, compra ahora. Y por último, que no quiero que se me olvide esto, que es muy importante, por favor, si invertís en criptomonedas es muy importante fijarte en que en lo que os he enseñado antes de Smart Cake o Pump Cake, que veáis que pone Pump Cake, porque a veces ponen Pump Kaki y entonces resulta que todo el mundo le da a OK porque en lo que se fija es en la imagen, invierte sus criptomonedas y resulta que es una estafa, ¿vale? O sea que lo que hay que hacer es ir con cuidado, lentamente, estar muy bien informado y adelante con el mundo de la criptomoneda. Yo os animo a todos a que invirtáis, siempre con cuidado, por supuesto. Y no sé si me sobran minutos o no, pero bueno, ya he concluido porque esta última parte la he hecho a toda velocidad. Pues muchísimas gracias, Fátima. Muy interesante tu presentación, que desde luego nos ha dado una idea bastante profunda del mundo de las criptomonedas. Y si te parece, pasamos a las preguntas. Sí. A ver, el primero, Joaquín García te pregunta que qué ocurre con los anuncios que vemos en Internet, que dice que alguien famoso está ganando mucho dinero
invirtiendo en criptomonedas y sin embargo no está verificado ni el contenido del anuncio y ni es realidad que esa persona esté invirtiendo en criptomonedas. ¿Cómo dices que se llama la persona que me lo ha dicho? Joaquín García. Joaquín, querido Joaquín, yo creo que tú mejor que nadie te has contestado a la pregunta, porque precisamente si no tienes información, lo más probable es que es un criptoactivo en el que existe riesgo. Siempre hay que pensar que la gente que publicita gana dinero publicitándolo. O sea, a Cristina Pedroche, a Kim Kardashian y a Iniesta les pagan dinero por salir y decir que esa criptomoneda es la mejor, pero que ellos lo digan no te da la confianza de que eso sea real. Eres tú el que te tienes que informar y al igual que puedes ver lo que vale una acción, pues también puedes ver lo que vale una criptomoneda. A ver, Ana te pregunta que la Unión Europea tiene intención de crear un marco jurídico unitario y armonizado a este respecto. Si crees que si se empieza a regular la materia en exceso, se viciarán las expectativas de innovación de los consumidores y se perderá el interés que ha suscitado. Y a muchas personas les interesa por sus características, pero los que hay que piensan que si se empieza a controlar, el mundo de la criptomoneda pierde su esencia. Estoy completamente de acuerdo. Es más, cuanto más regulado esté, más privacidad y anonimato vamos a perder, que es precisamente lo que busca la mayor parte de los operadores en criptoactivos. Y por tanto le doy la razón a Ana, y es que efectivamente vamos a perder la esencia del cripto, que como decía al principio Nakamoto, o sea, él quería evitar esa institución financiera, esos reguladores. En el momento en el que aparecen reguladores se va a perder la esencia de la cripto. Pero bueno, no creo que sea tan rápida esa regulación a nivel internacional, porque el mundo del blockchain tiene mucho mundo por debajo. Bueno, Juan Carlos te pregunta cómo saber si una página de criptomonedas es real y genuina o fraudulenta, dejando de lado las que son más conocidas actualmente. O sea, esa es una pregunta muy buena, pero que lógicamente yo no tengo la respuesta, pero a mí lo que me decía mi amigo Jesús, que es un súper experto en eso, es que precisamente las casas de cambio y las exchanges centralizadas están para evitar eso. O sea, cuando al final tú te arriesgas a operar y no conoces la página, puedes perder tu dinero. O sea, ¿y cómo puedo enterarme? Bueno, yo sí que conozco webs que sí que te dicen no la fiabilidad, pero sí si están registrados, si no, y eso a lo mejor te da pistas. Puedes ver si hay usuarios que hacen comentarios, puedes ver desde cuándo está creada esa web, porque si es una web como muy novedosa, desde luego que eso no, a lo mejor no te da confianza, pero sobre todo en las conclusiones que os he dicho al final. Muy bien. Te preguntan además que si puedes explicar el mixing en criptomonedas, que se usa en algunos casos para ocultar la trazabilidad. El mixing no lo conozco. Yo tampoco, la verdad. Pues Miguel Ángel, nos vamos a enterar, nos quedamos con tu pregunta y intentaremos Lo siento, contestarte. que son tantos contenidos que al final, pues bueno. Bueno, Franco te pregunta cuál es la realidad del negocio de criptomonedas en Occidente. Veo que en la Unión Europea están sacando muchas más regulaciones que ayudan a contener el riesgo de fraude. Sí. ¿Y cuál es, perdóname otra vez rápidamente, cuál era ¿Cuál es la realidad del negocio de las criptomonedas en Occidente? Porque lo que dice es que la Unión Europea está sacando muchas regulaciones que están intentando contener el riesgo. Bueno, a día de hoy, perdona, Marta, o sea, Sí. a día de hoy realmente seguimos, como os he dicho a lo largo de la presentación, no existe realmente todavía regulación de la criptomoneda. Puede existir más regulación de lo que os decía, de la publicidad, de lo que es de la publicidad, de la prevención de blanqueo para las centralizadas. Pero realmente, como os decía, como es Internet, al final es un mundo más profundo, su regulación a nivel europeo, a nivel internacional, sigue siendo escasa. No es fácil y la realidad es que estoy convencida de que habrá operadores occidentales que ganan muchísimo dinero y reguladores americanos, latinoamericanos que también ganan muchísimo dinero. Vamos.
Cristina te dice que muchos bancos han optado estos años atrás, sobre todo, por prohibir las cuentas que operen en criptos. Que si crees que se puede regular el blanqueo de forma eficiente con sistemas determinados en los bancos y no perder la descentralización que caracteriza a las criptomonedas. Vaya pregunta, ¿eh? O sea, yo creo que las instituciones financieras les gustaría controlar el tema de las criptomonedas porque sería una forma de aumentar, lógicamente, su poder, pero precisamente eso no va a ser fácil pero yo, o sea, sí que creo que se acabará consiguiendo. Al final, o sea, yo lo que sí que, yo tuve la suerte de poder compartir con un policía una presentación de criptomonedas hace tiempo y sí que decía que sigue costando mucho seguir esa trazabilidad, pero que poco a poco se va consiguiendo y así se evita el blanqueo, pero no a través de la regulación tanto de las instituciones financieras, sino del poder que se va teniendo de seguir esa trazabilidad. Cada vez lo van teniendo un poquito más fácil, pero no nos engañemos, sigue siendo muy difícil. Pues muy bien, se nos está acabando el tiempo, te voy a hacer la última. Que no sea muy difícil, por favor. No. Lo que pregunta es si en los ransomware, que habitualmente se piden los rescates en Bitcoin, sí. Es porque realmente es más difícil conseguir atrapar al defraudador, o cuál es el motivo. Bueno, yo os diré que además se me ha olvidado antes comentarlo, he tenido algún caso sobre este tema, ciberdelitos, y compañías que no se asesoraron bien y efectivamente pagaban siempre, el método de pago es a través de criptomonedas, porque es imposible encontrar, o sea, hacer su trazabilidad y saber quién está detrás de eso. El anonimato es prácticamente imposible. Bueno, esta ya la última. ¿Es el Bitcoin la moneda que más utilizan los delincuentes o utilizan también otras criptomonedas? ¿Cuál? ¿El Bitcoin? El Bitcoin. No, el Bitcoin te diré que es la que menos. Utilizan otro tipo de criptomonedas. Las que están menos reguladas y más desconocidas precisamente. Con las que puedes operar en esos deep webs que os he contado antes para el pago de tráfico de drogas, financiación del terrorismo, todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fátima. Un honor, muchísimas gracias a vosotros. Espero que haya resultado. La presentación ha sido buenísima, pero yo creo que a través de todas estas preguntas que al final te han ido haciendo nuestros invitados hoy a la Martes Class, ha sido también que sepas que te han felicitado muchos y te dan las gracias por la presentación. Y bueno, hay incluso algunos que están haciendo su TFM en criptomonedas y que te están muy agradecidos por tu presentación. Y bueno, recordar a todos que os podéis apuntar al Congreso Latinoamericano del CLAFO y que desde hasta el 1 de marzo, desde hoy hasta el 1 de marzo, tiene una tarifa más reducida, así que aprovechar los que penséis asistir en hacerlo cuanto antes. Y bueno, y recordaros a todos que la próxima Martes Class, la de marzo, será el 21 de marzo y tratará sobre los canales de denuncia en la prevención del fraude. Os esperamos a todos. No sé, Albert. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fátima. Enhorabuena por la presentación. Y nada, Albert, millones de gracias siempre.